Un saludo muy especial a todos mis alumnos en esta nueva oportunidad que nos reencontramos de manera virtual para trabajar el siguiente tema. Es el tema 3 que corresponde a teoría de conjuntos 1, porque eso lo vamos a analizar en dos partes. Entonces vamos a comenzar con algunas definiciones básicas e importantes, ¿no? Hay cositas que también se les va a mencionar solamente de forma verbal, ya que para la resolución de los ejercicios no son tan fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es un conjunto? Es un grupo o una selección de elementos que tienen alguna característica común, ¿ya? Los conjuntos se pueden escribir o determinar de la siguiente manera. Ahora comenzamos. Existen conjuntos que pueden estar por comprensión o por extensión. ¿Y cómo sería eso? Por comprensión es cuando tú mencionas una regla que caracteriza los elementos del conjunto. Por ejemplo, podría decir el conjunto A, X tal que X es una vocal. Como te das cuenta, estoy mencionando solamente una característica de los elementos. Entonces, cuando yo menciono esto, estoy escribiendo por comprensión. De la misma manera, podría decir el conjunto X que pertenece a los números enteros, tal que, y podría poner X cuadrado menos X menos 6 es igual a 0, ¿ya? Sin embargo, estos conjuntos también pueden ser escritos por extensión. Voy a poner a la derecha por extensión cómo serían los mismos conjuntos, ¿ya? Por ejemplo, tendría este conjunto A que decía X tal que X es una vocal. Por extensión significa que voy a enumerar cada uno de sus elementos. Tendría así, ¿no? A, E, I, O, U. Y ese sería un conjunto por extensión. Entonces, por comprensión, tú das una característica de los elementos, pero por extensión tú mencionas los elementos del conjunto. En el caso de B, si es que yo desarrollo esa ecuación y todo ello, voy a tener como resultado el valor de menos 2 y 3 como los elementos del conjunto. Una cosita más, muy a menudo también voy a escuchar sobre el cardinal del conjunto. ¿Qué es el cardinal del conjunto? Simplemente el cardinal es el número de elementos, ¿ya? El número de elementos. Por ejemplo, si yo hablo de el cardinal de A, o sea, el número de elementos de A, lo voy a escribir de esta manera, n de A. Y pongo simplemente 5, porque el conjunto A tiene 5 elementos. De la misma manera voy a escribir el cardinal de B. Y B tiene 2 elementos, ¿no? Entonces cardinal significa número de elementos. Bien, continuamos. Bien, vamos a hablar ahora de las relaciones entre conjuntos. Existen dos relaciones dentro de las más importantes, la pertenencia y la inclusión. La pertenencia es una relación que se hace con este simbolito, ¿ya? Este simbolito como una E. Y la pertenencia es una relación que se hace entre el elemento y el conjunto. Entre el elemento y el conjunto. Es importante reconocer esta relación de la pertenencia. Siempre cuando pongamos pertenencia, tienes que mirar a el elemento que está a la izquierda, que le pertenezca al conjunto que está a la derecha, ¿ya? Por ejemplo, voy a mencionar aquí, a ver, como un ejemplo, el conjunto A con elementos 1 y 2. Por lo tanto, yo podría decir esta premisa, 2 pertenece al conjunto A. Y en esa premisa, tú tendrías que decir que esto ¿cómo sería? Verdadero, porque 2 es el segundo elemento de A. Estamos de forma ordenada demostrando que a la izquierda le coloco el elemento y a la derecha le coloco el conjunto, ¿ya? El conjunto se escribe con una letra mayúscula o también se le puede poner una llavecita. Entonces todo conjunto está determinado si es que tú lo mencionas con el nombre del conjunto, con la letra mayúscula que lo representa, o con simplemente unas llaves con elementos adentro. Bien, podría yo decir también de la siguiente manera. Aquí podría manifestar que 4 no pertenece al conjunto A, porque como verás, 4 no es uno de los elementos del conjunto anteriormente mencionado. Esto también sería verdadero, ¿no es cierto?
Podría yo decir que esto pertenece al conjunto A, pero esa es una representación del conjunto vacío. Pero estamos indicando hace un momento que el que está a la izquierda tiene que ser un elemento. Como elemento, esta letra griega que se le utiliza para representar el conjunto vacío no es un elemento de A. Los únicos elementos que le pertenecen al conjunto A son el número 1 y el número 2. Por lo tanto, esta premisa tendría que ponerle que es falsa. ¿Ven? En cambio, ahora vamos a la relación de inclusión. Hay que tener cuidado porque a veces esa relación puede ser un poquito confusa. La relación de inclusión la vas a reconocer porque tiene como símbolo una U echadita de esa manera, ¿ya? Entonces, con eso se le conoce a la inclusión. La inclusión, la diferencia que tenemos es que el de la izquierda tiene que ser un conjunto y el de la derecha también tiene que ser un conjunto. Entonces, es así como se expresa la relación de inclusión. Otra cosita muy importante que tengo que decirte es que cuando tengas esta relación de inclusión, entonces esto se tiene que mencionar con una lectura adecuada. Por ejemplo, si yo colocara aquí el conjunto M y el conjunto N de esta manera, yo estoy mencionando que el conjunto M está incluido en N. Bueno, aquí le voy a poner porque no me alcanza mucho el espacio. Entonces, de esa manera estoy indicando la inclusión. También se puede decir está contenido en N. O también podría decir que es subconjunto de N. Entonces, ese símbolo en ese sentido significa está incluido, está contenido, es subconjunto. En el caso que coloque el símbolo al revés, acá tendría que decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Si coloco el conjunto A y el conjunto B, esto se lee de la siguiente manera. Tendría que decir que A incluye a B. Quiere decir que la parte donde está la abertura del símbolo está justamente al frente del conjunto mayor, el que tiene la mayor cantidad de elementos. Y la parte donde curvea el símbolo está el conjunto pequeño. Acá también yo podría decir entonces que A contiene a B. Así, de esa manera, ¿ya? Entonces, veamos esa lectura. Entonces, el símbolo tiene mucho que ver, ¿no? La parte donde está la abertura es el conjunto mayor y la parte donde curvea está el conjunto menor. He puesto como ejemplo el conjunto A hace un momento, ¿no es cierto? Acá al lado voy a colocar el conjunto B. El conjunto B voy a colocar con los elementos 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver quién incluye a quién. Si te das cuenta claramente, a ver, voy a hacer un pequeño gráfico. Cualquier cosita que ustedes deseen repasar, recuerden que pueden pausar el video, anotar lo que sea necesario, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí cómo sería en el caso de una representación de esto, ¿no? Yo puedo tener el conjunto A con los elementos 1, 2. Este, por ejemplo, sería el conjunto A, ¿no? El conjunto A, así. Entonces, el conjunto A estaría con 1, 2, pero el conjunto B, ¿qué elementos tiene? 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Ya tengo el 1, 2, me falta el elemento 3. Este sería el conjunto B. ¿Te das cuenta quién incluye a quién? Obviamente el que incluye es el más grande. B incluye al conjunto A. Y A, como es el más pequeño, está incluido dentro de B. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo las siguientes premisas? A ver, voy a colocar aquí de la siguiente manera para que nosotros veamos cuál de estas premisas es correcta y cuál no lo es. Ya, de la misma forma, voy a colocar aquí de diferente forma para que podamos nosotros diferenciar cada premisa y tengamos la certeza de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, voy a poner aquí para indicar un verdadero o falso. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta si una premisa es verdadera o es falsa? Me voy a dar cuenta porque tengo que realizar una lectura correcta de ello.
A ver, en el primer ejemplo que acabo de colocar, dice A está incluido en B. A está incluido en B. Yo te pregunto, A está incluido en B. Esto será cierto si es que B tiene todos los elementos que tiene A. Pero date cuenta, A tiene los elementos 1, 2, ¿no es cierto? Y B, ¿qué tiene? 1, 2 y 3. Efectivamente sí los contiene. A tiene 1, 2 y B tiene 1, 2 y 3. Entonces efectivamente A sí está incluido en B. Por lo tanto aquí le voy a colocar que esta es verdadera, ¿no es cierto? En el siguiente dice A incluye a B, pero A no le incluye a B. Sabemos que es al revés, lo acabamos de ver, ¿no? Por lo tanto aquí le voy a colocar que esta premisa es falsa. La siguiente dice B no está incluido en A. B no está contenido en A. Pero eso es verdad, porque B no está contenido en A. ¿No? Al contrario, A es el que está contenido en B. Entonces B no está contenido en A. Entonces acá le voy a poner que esto es verdadero, ¿no? B no está contenido en A. Y en la última de esta columna dice B no incluye al conjunto A. B no incluye, pero eso es falso porque mira, B sí incluye al A. Entonces, ¿cómo voy a decir que B no incluye al conjunto A? Entonces, esta premisa sería falsa, ¿no es cierto? Bueno, para terminar esta primera parte que estamos indicando sobre la pertenencia, te voy a aclarar que muy a menudo se utiliza esto, ¿no? Se utiliza el conjunto vacío. Yo podría mencionar el conjunto vacío está incluido en A, de esta manera. Si tú tuvieras que responder con verdadero o falso, ¿ya? Vas a recordar que cuando tienes inclusión, la expresión que está a la izquierda tiene que ser un conjunto. Y esta es una forma de representar al conjunto vacío, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí, a ver, por acá arribita. Esto es el conjunto vacío, es una representación muy común del conjunto vacío. El conjunto vacío está incluido en A. Siempre a ese tipo de premisa le vas a poner verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, en todos. ¿Ya? Entonces esto vamos a aclarar. Pero no solamente lo vamos a aclarar, eso lo vamos a demostrar, pero con el conjunto potencia que en unos minutos te voy a explicar. Por ahora estamos aclarando que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Siempre tendrás que poner verdadero. No que pertenece, pero sí que está incluido en cualquier conjunto. ¿Ya? Bien, entonces espero que quede claro sobre la pertenencia y la inclusión, que es algo un poquito confuso a veces, ¿no? Por eso te he puesto con unas nubecitas lo que tú tienes que recordar. Cuando veas pertenencia, el de la izquierda tiene que ser elemento. Cuando veas inclusión, el de la izquierda tiene que ser conjunto. Recuerda eso claramente. Continuamos. Continuamos con las operaciones entre conjuntos, para lo cual vamos a trabajar las operaciones con un gráfico de conjuntos diferentes. Es decir, estoy colocando lo más típico, cuando un conjunto tiene elementos que el otro conjunto no los tiene, pero también comparten elementos en común. Entonces aquí he puesto, por ejemplo, la unión. La unión está determinada porque se expresa de esta manera con una U de unión y son los elementos que le pertenecen a un conjunto o le pertenecen al otro conjunto. Bueno, acabo de expresar una definición matemática. En una parte gráfica esto es algo muy claro, más fácil, ¿no? Porque la unión está representado con los elementos que le pertenecen a todas las regiones, o sea, están contenidos en todo. A o B significa la unión. Por eso relacionamos la O como unión. Ya le voy a escribir aquí que estoy realizando la gráfica de la A unión B. Esta unión generalmente está representada mediante la O. Los elementos que le pertenecen al conjunto A o le pertenecen al conjunto B. ¿Ya? Ahora, con respecto a la intersección, es una operación muy simple. Matemáticamente está expresado con una U invertida, ¿no? Al revés. Y esto significa los elementos que le pertenecen a un conjunto y
le pertenecen al otro conjunto. No olvidemos que y significa que es algo simultáneo. Eso quiere decir que les pertenece a los dos simultáneamente. Por lo tanto, la respuesta de la intersección sería lo que le pertenece a ambos a la vez. Y esto está representado mediante la parte central, ¿no? Porque esa es la región que le pertenece a los dos conjuntos en forma simultánea. Entonces, esto está representado por la intersección. Tú lo vas a reconocer porque en los problemas te menciona mediante la palabra y generalmente, ¿no? Bien, vamos ahora con la operación de la diferencia. En cuanto a la diferencia está determinada, depende del orden. Si te dicen A menos B, te expresan como los elementos que le pertenecen al conjunto A y no le pertenecen a B, es decir, solamente le pertenecen al conjunto A. Entonces, esos son los elementos de la diferencia. Bueno, en el caso de la diferencia, nosotros tendríamos lo que le pertenece al conjunto A. Por ejemplo, si tú pones A, pondrías todo, ¿no? Todo deberías de poner, ¿sí o no? Pero te está diciendo, pero que no le pertenece a B. Eso quiere decir que tú tendrías que borrar los elementos de B, porque le pertenecen al A, pero no al B. Entonces, ¿qué te queda? Te queda una expresión así, como una media luna. Entonces, esto representa los elementos de A menos B. En palabras, a veces esto de menos B te dice usualmente, pero no. O sea, los elementos que le pertenecen al conjunto A, pero no le pertenecen a B, ¿no? Esos son los elementos de la diferencia, ¿no es cierto? Continuamos con las dos operaciones adicionales. 3.4. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica está expresada con un triangulito. Tiene similitud al conectivo de la lógica que se le conoce como la disyunción fuerte o exclusiva. Pueden ustedes hacer la comparación. Eso significa que la diferencia simétrica son los elementos que le pertenecen a la diferencia de A menos B o también le pertenecen a la diferencia de B menos A. De esta manera, eso sería su expresión matemática. Claro que en realidad la diferencia simétrica tiene una forma práctica de que nosotros podemos relacionar. ¿Cómo hallamos la diferencia simétrica? Puede ser de dos maneras. A menos B, unión con B menos A. Así. También podemos relacionar con la siguiente forma. Podemos decir que la diferencia simétrica es el resultado de la unión que le quitamos la intersección. De esta manera, ¿ya? A ver, por ejemplo, la unión, vamos a colocar aquí los conjuntos A y B, y la unión es todo, ¿no? Eso nosotros ya lo conocemos, ¿sí o no? La unión es todo. Ahí está. La unión, le voy a quitar la intersección. ¿Y cuál es la intersección? La intersección es la parte central, ¿no? Lo que está aquí. Entonces, si a la unión yo le quito la intersección, me va a quedar así, las dos medias lunas. Entonces, eso significa la diferencia simétrica. ¿Ves? Toda la unión quitándole la intersección. Bien, pasamos a la última operación, que es el complemento de un conjunto. Digamos, yo tengo el complemento de A. Claro que se le puede poner también complemento de A de esta manera. A veces le utilizan con una C chiquitita de complemento. Todo significa lo mismo. El complemento se refiere a los elementos que le pertenecen al universo, al conjunto universal, pero que no le pertenecen al conjunto A. ¿Está claro? O sea, complemento de A es todo menos A. En la gráfica, para que notes claramente, te lo presento a continuación. A ver, 3, 2, 1. Ese es el complemento de A. ¿Ya? O sea, todo lo que está fuera del conjunto A. Este es el complemento de A. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Continuamos con la siguiente parte. Clases de conjuntos. Bueno, entonces el conjunto vacío representado de la siguiente manera, ¿no? Con este símbolo. También el conjunto vacío lo podemos representar así, con unas llavecitas pero sin nada dentro.
muy comúnmente se comete el error de colocar de esta manera y ya no sería el vacío, ¿no? No se expresa de esa forma por si acaso. Entonces, ¿qué representa el conjunto vacío? El conjunto que no tiene elementos, ¿ya? Conjunto vacío, no tiene ningún elemento, ¿no? Por eso lleva ese nombre. Bueno, vamos a poner algún ejemplo para que quede más claro. Digamos que voy a colocar el conjunto A, X que pertenece a los números naturales, tal que, y a ver, le voy a colocar 12x más 5 igual a 1. Bueno, a ver, voy a resolver esta expresión. 2x más 5 igual a 1. 12x es igual, cuando pasa al otro lado pasa como menos 4 y x es igual a menos 2, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí me han dado en el enunciado, en el encabezado del conjunto, que son los naturales. Y el menos 2 no es un número natural por ser negativo. Entonces veo que el conjunto A que estaba por comprensión en realidad no tiene elementos. Es como si hubiera quedado así, sin nada dentro, ¿no? Entonces A es un conjunto vacío. Ya no te olvides que se le puede expresar también de esta manera, porque no tiene ningún elemento que cumpla. Bueno, vamos con el siguiente conjunto entonces ahora, ¿ya? El conjunto unitario. Bueno, pero se entiende por el nombre, ¿no? Que es un conjunto unitario, aquel que tiene un solo elemento, ¿no? Un elemento, acá le voy a poner un elemento. Ya, a ver, voy a mencionar un ejemplo para que también quede claro. Podría poner que conjunto B son los números naturales, otra vez, tal que x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Bueno, he puesto numéricamente un ejemplo cuadrático, entonces cuando tengo ello, esto se resuelve por factorización. Como es la diferencia de cuadrados, factorizo la suma por la diferencia y cada uno de los factores voy a igualar a 0. Esto me lleva a tener dos soluciones hasta el momento, el menos 2 y el 2. Pero también voy a ver aquí que el encabezado del conjunto B dice los naturales. Y bueno, en realidad el menos 2 no es natural. En cambio el 2 sí es natural. Por lo tanto, voy a poner que el conjunto B tiene como único elemento que cumpla el número 2. Entonces sería un conjunto unitario porque tiene solamente un elemento. ¿No es cierto? Bien, vamos con otro conjunto, el conjunto finito. ¿Qué es un conjunto finito? Conjunto finito viene a ser un conjunto que tiene elementos que se pueden contar, que se pueden enumerar. Por ejemplo, voy a colocar aquí, a ver, como un ejemplo de ello, el conjunto C, pondré así, X tal que X es un número primo menor que 10. Ya, a ver, si yo analizo este conjunto, los números primos menores de 10 empezaríamos así, ¿no? Desde el 2, 3, 5, números primos son los que tienen solamente dos divisores, el mismo número y la unidad, ¿no? Entonces serían estos cuatro elementos, son los primeros cuatro números primos que son menores de 10. También en el conjunto unitario era un conjunto finito, ¿no? Porque los elementos se pueden enumerar. Y de esa manera podemos entender también que un conjunto infinito es aquel cuyos elementos no se pueden enumerar, no se pueden contar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo que nos mencione lo siguiente. El conjunto de, le pondré X pertenece a los Z positivos, enteros positivos, tal que X es igual, le voy a poner a un múltiplo de 5. Matemáticamente, un redondito encima del 5 significa que es un múltiplo de 5. Múltiplos de 5 positivos. Entonces tendría que ser el número 5, el 10, el 15, pero esta sucesión es ilimitada. Entonces lo voy a representar con unos puntos suspensivos para indicar que es una sucesión, un conjunto de una cantidad de elementos infinito, porque no, continuaríamos y continuaríamos. Bien,
Vamos con la siguiente parte. Bueno, nuestra teoría dentro de lo que es más importante, porque no hemos detallado todo, sino todo lo necesario para que tú puedas resolver los ejercicios, va a terminar en esta parte, que es el conjunto potencia, ¿no? Que es algo bastante utilizado. Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer qué es el conjunto potencia. Voy a indicar que el conjunto potencia es el conjunto que contiene, todos los subconjuntos. Recuerden que nosotros ya hemos hecho los subconjuntos, ¿no? Porque hemos hecho lo que es la inclusión de conjuntos, cuando un conjunto tiene los elementos que tiene el otro. Bueno, vamos a colocar aquí como una pequeña definición que es importante con respecto al conjunto potencia de un determinado conjunto. ¿Ya? Bien, pero la parte importante está cuando explicamos mediante algún ejemplo. Si yo tuviera el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2 y 3, entonces este conjunto puede tener varios subconjuntos. Uno de los subconjuntos podrá ser este, que tiene el elemento 2. Otro subconjunto podrá ser el que tiene el elemento 1 y 3. Te das cuenta que estos dos subconjuntos que los he escrito con rojo vienen a ser dos subconjuntos que tiene el conjunto A, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a colocar no solamente estos, sino en general todos los subconjuntos que podríamos tener. Pero primero yo quiero saber cuántos subconjuntos debo de tener. Entonces voy a poner así, el número de elementos del potencia de A, porque el potencia se le escribe con una P. El número de elementos está regido por una formulita, 2 a la n, así, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Esta n que está aquí, que la acabo de colocar aquí, esta n, a ver, la voy a resaltar, esta n de aquí, es el cardinal del conjunto, o sea, es el número de elementos. En estos momentos estoy explicando cuántos subconjuntos tiene. ¿Ya? A ver, vamos con nuestro ejemplo. Estamos viendo que nuestro conjunto A tiene ¿cuántos elementos? Tiene 3 elementos, ¿no es cierto? Yo quiero saber cuántos subconjuntos debe de tener. Voy a poner así. Número de elementos del potencia del conjunto A que he utilizado como ejemplo sería 2 elevado a n, pero n significa que tiene 3 elementos. Como 2 al cubo es 8, quiere decir que nuestro conjunto A tiene 8 subconjuntos. ¿Ya? 8 subconjuntos. Entonces, ¿para qué te sirve esta formulita que hemos puesto? Para saber cuántos subconjuntos tiene. No estoy indicando cuáles son, solamente estoy indicando cuántos son. Si yo quisiera saber cuáles son, recién le pondría así. Potencia de A. Pongo una llavecita y voy a enumerar todos los subconjuntos, que ya sé que tiene que ser 8. Comenzaré por el mismo A. Entonces, con esto estoy demostrando que un conjunto se incluye consigo mismo. O sea, si yo tuviera que poner A está incluido en A, esto tendría que ser verdadero, porque estoy viendo que el primer conjunto que incluye al A es el mismo A. ¿Ya? Pero bueno, vamos con los siguientes. Es el primer subconjunto ternario, ¿no? Tiene 3 elementos. Ahora voy a combinar los binarios. Tendría que poner el 1 con el 2, el 1 con el 3 y también el 2 con el 3. ¿Te das cuenta? Tengo los 3 subconjuntos que constan de 2 elementos. Ahora voy a poner los que constan de 1. El que tiene el elemento 1, el elemento 2 solito y el elemento 3. Si tú cuentas cuántos subconjuntos hay hasta el momento, te vas a dar cuenta que son 7. A ver, cuéntalos, son 7. Y dice que tenían que ser 8. Entonces entenderás que el que falta, ¿cuál es? El vacío, ¿no? Que no tiene nada. Claro que nosotros estamos habituados a escribir el vacío con su forma simbólica, ¿no? Le ponemos así. Entonces, de esa manera tendríamos los 8 subconjuntos. ¿Te das cuenta? Hemos comenzado por el subconjunto que era el mismo A. Y en cambio, todos los demás eran diferentes que el conjunto A. ¿No es cierto? Que el conjunto original. Todos estos que son diferentes que el original reciben el nombre de subconjuntos
aquí te pongo, propios. Entonces, ¿a qué le llamamos subconjuntos propios? A todos los subconjuntos que son diferentes que el original. En este caso, ¿cuántos subconjuntos propios tenemos? 7, ya que en realidad eran 8 subconjuntos. Entonces ahora te voy a indicar la forma para hallar los subconjuntos propios. Así, subconjuntos propios, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos establecer que es 2 a la n, pero menos 1, ¿no? Porque le tenemos que quitar 1. Entonces, de esa manera estamos estableciendo también para subconjuntos en general y para los subconjuntos propios. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a trabajar la parte práctica.